Victoria, la hermana Dori. Siempre son un gusto recibirles, hermana, acá, siempre marcando eh, mayoritariamente las hermanas, Civiles, como es hermana, acá, habitual. marcando. Bienvenido, hermano Mario Romero, tiempo que no le veíamos. Bienvenido, hermano, gusto saludarte. Y también, hermano Mario Peña, Ernest, que hoy día nos conduce. Néstor y otros hermanos que están viniendo, la hermana Luz Dani, la hermana Doris, están allí haciendo ingreso en este momento. Vamos a orar a nuestro Dios para iniciar nuestro servicio del día de hoy, nuestra reunión del día de hoy. Y por aquí mi hermano Gilbert también, hermano Paso también por ahí lo veo. Hermano Mario Moreno, si fuera por favor que nos pudieras guiar en esta oración de inicio, dando la bienvenida a la hermana Luz Dari, que por ahí lo estoy viendo, a mi hermano Gilbert, que también se hace presente esta tarde. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes, gusto de saludarte. Y ya decía que estamos preparados ya para iniciar una nueva jornada de estudios bíblicos. En esta tarde mi hermano Erne nos conduce y he pedido a mi hermano Mario Moreno, por favor, que pueda guiarnos en esta primera oración. Hermano Mario, gracias y Gracias, oremos a nuestro Dios. gracias, hermano, igualmente. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, le alabamos, le glorificamos a través de su Hijo Cristo Jesús. En este momento, Padre, que usted nos ha prestado la vida a un grupo de tus hijos, poder estar reunidos en esta plataforma con el propósito de escudriñar tu palabra para que por ella podamos crecer para esa salvación que usted nos tiene guardada, reservada allá en los cielos. Digo por nuestro hermano Erner, que es el que va a exponer tu palabra. Y usted le ayuda a recordar lo que él ha estudiado para que lo pueda exponer, lo pueda expresar en esta tarde, en esta noche, Padre. A nosotros, ayúdanos, Padre, a estar atento, reverenciando tu palabra, poder abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que esa palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, para que pueda haber cambio en nuestra vida diaria, Señor. Amén. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy Bueno, bien, estamos ya preparados y listos para dar inicio, decía, tengo algunos micrófonos todavía que me estoy apagando. Y bueno, vamos entonces a lo que nos convoca en esta tarde, hermano Ernest. Eh, Suyo es el tiempo. Gracias, hermano. ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos. Si me dieran la oportunidad de compartir en mi pantalla, por favor, hermanos queridos. Dame un minutillo y ya Gracias. estamos listos. Todo quedó aquí. Por ahí creo que ya funcionaría Ernest. Vamos a probar entonces. Bien. Sí, efectivamente, estábamos muy bien. Ya. Entonces voy a poner en pantalla grande. Ya, Y por aquí va. Me parece que ahí está, ¿no? Perfecto. Los ojos Gracias, del hermano. entendimiento. Ok, gracias. Bueno, hermanos, quiero darles las gracias a la administración por permitirme poder exponer una palabra de aliento, de ánimo, de reflexión también, que es una de las características que nosotros tenemos aquí en esta plataforma de estudios, que va todos los días. Y a mí me pareció adecuado y propicio en esta hora poder hablar un poquito acerca del entendimiento. Y fíjense ustedes que dentro de todas las cosas que nosotros solemos hacer en nuestra vida cotidiana, eh, es utilizar justamente este elemento que está intrínseco en nosotros y que Dios, en su inmenso amor y en su gran poder, ha colocado en cada una de las personas. El entendimiento es una herramienta que nosotros como personas, como individuos y obviamente también como cristianos, utilizamos todos los días, todos los días. Cuando yo me acuerdo que el cuerpo está compuesto por no solamente los brazos, las piernas, la cabeza y está compuesto por muchos otros órganos, los cuales cada uno de ellos tienen su propósito. Entonces me acuerdo que también que físicamente hablando, que si yo no tuviera la vista, si no tuviera los ojos, entonces difícilmente podría darle las órdenes a a mis extremidades y a mi cerebro, qué es lo que tiene que hacer mi cuerpo, obviamente. Entonces, tenemos que
o quiero partir desde esa perspectiva, digamos, de que los ojos son fundamentales para todo lo que nosotros hacemos durante nuestra vida cotidiana, durante todos los días. Y que seguramente si no encendiéramos la luz durante la noche cuando nos vamos a levantar a hacer algo, o ya sea a ir al baño o bien a saltar al refrigerador en la noche, entonces seguramente estaríamos chocando con todos los muebles de la casa y porque está todo oscuro. Entonces necesitamos luz y necesitamos nuestros ojos que vean bien, que estén, que la ocasión para poder utilizarlos de buena manera se dé de tal manera de que entonces pueda nuestro cuerpo hacer lo que nosotros esperamos que haga, ¿ya? Y la orden que queremos darle que haga. Entonces, la verdad es que los ojos son extremadamente necesarios para poder hacer todo lo que nosotros deseamos y queremos hacer. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros queremos tomar las decisiones correctas? Cuando queremos tomar las decisiones correctas, entonces lo que tenemos que hacer es justamente eh, dar una mirada con con toda la información necesaria para poder hacerlo. Para tomar decisiones debemos estar informados. Para poder tomar decisiones debemos adquirir el conocimiento necesario. Y es por esta razón, por este motivo, por el cual yo le he puesto a este estudio de hoy, que por lo general son estudios que yo siempre hago que tienen que ver con reflexión, reflexivos, digamos, que tienen que ver con el ánimo que nosotros debemos tener y con las ganas y el deseo de poder hacer las cosas bien para el Señor. Por eso le he puesto los ojos del entendimiento, porque el entendimiento también necesita ver, el entendimiento también necesita ver, pero para eso debe tener la información adecuada y necesaria para que podamos tomar decisiones. Bien, entonces, eh, siguiendo un poquito para adelante, tenemos algunos significados de la palabra entendimiento según el diccionario, por supuesto, de la Real Academia Española de la Lengua, y dice que es la potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga, e induce y deduce otras de las que ya conoce. ¿Bien? Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros que cuando dice que es la potencia del alma, entonces es la que nos impulsa a hacer determinadas cosas, a poder adquirir el ánimo necesario para poder llegar a tomar decisiones. Dice en virtud de la cual concibe las cosas. Es decir, que cuando nosotros tenemos el conocimiento necesario, la información necesaria, podemos llegar a tomar esa decisión, las comparamos, las juzgamos y deducimos otras que ya conocemos. Pero todo esto ha acompañado, o mejor dicho, todo esto es de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer. Todas las cosas tenemos que llevarlas a nuestro entendimiento para saber si tenemos la información adecuada para poder continuar. Todo tiene que ver con nuestro trabajo secular, con nuestros pensamientos, tiene que ver con la toma de decisiones, en fin, todas aquellas cosas. Para todo debemos utilizar el entendimiento. ¿Bien? Después tenemos unos sinónimos de entendimiento, hay algunos que da la concordancia de la versión de las Escrituras de la Reina Valera del año 1960, que dice que es ciencia, es conocimiento, es inteligencia, mente, sabiduría. Y el diccionario de sinónimos nos dice que es inteligencia, intelecto, juicio, raciocinio, razón, comprensión, discernimiento, alcance, capacidad, lucidez, talento, agudeza, sagacidad, penetración, perspicacia, cerebro, ingenio. Todas aquellas palabras tienen que ver con esta palabra que estamos viendo el día de hoy, que es la palabra entendimiento. Entonces, eh, la verdad es que, obviamente, como decía un poquito antes, todo va todas las cosas que nosotros hacemos van acompañadas del entendimiento, de la inteligencia, del raciocinio, de la razón, de la comprensión, del discernimiento. Todas aquellas palabras que tenemos ahí en pantalla. Entonces, ¿qué necesario se hace para, en el caso de los cristianos, poder adquirir el conocimiento necesario, la inteligencia necesaria y la sabiduría que viene de parte de Dios a través de su palabra, para que nosotros podamos tomar decisiones eh, acorde a lo que es uno como cristiano, ¿ya? Porque efectivamente
cuando nosotros ya llegamos a ser cristianos, entonces tenemos que cambiar nuestra forma y nuestra forma de pensar y nuestro enfoque. Y este enfoque justamente lo va a dar la palabra de Dios. ¿Bien? Ese lo va a dar la palabra del Señor. Después, Cristo nos ha dado entendimiento. Él nos ha dado entendimiento. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 20, leemos que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el entendimiento que el hombre necesita y el entendimiento que el cristiano, cuando llega a ser cristiano, necesita, ha sido entregado de parte de Cristo. ¿Bien? Porque dice que Él, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado el entendimiento. Es decir, todo este conocimiento, todo este raciocinio, la capacidad que nosotros tenemos de llegar a tomar decisiones acorde a lo que nosotros necesitamos hacer o a lo que nosotros debemos hacer y comportarnos de acuerdo a la palabra de Dios, ha sido dado por el Hijo de Dios, es decir, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para conocer a qué? Dice ahí, para conocer al que es verdadero. El entendimiento que viene de parte de Dios nos ha dado a conocer al que es verdadero, a Dios, y estamos en el verdadero. ¿Por qué? Porque seguimos la palabra del que es verdadero. Y cuando seguimos la palabra del que es verdadero, es porque en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestro propio raciocinio personal, hemos ido adquiriendo digamos, el conocimiento y la palabra que viene de parte del Señor para que aprendamos a escoger, para que aprendamos a elegir y para que aprendamos a dirigir nuestra vida. Entonces, qué interesante es saber y aprender a utilizar nuestro propio entendimiento. ¿Ya? Es necesario aprender y a dirigir nuestro propio entendimiento, porque antes de que fuéramos cristianos, evidentemente que no teníamos el mismo entendimiento que tenemos ahora. No era el mismo, era muy distinto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí, cuando ya llegamos a ser cristianos y empezamos a adquirir el conocimiento y la información que viene de parte de la Biblia, entonces el enfoque de nuestra vida y de nuestras cosas empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque el entendimiento se está viendo entrenado y adecuado a lo que es la nueva información que entrega Dios. ¿Ya? Acerca de cómo se deben hacer las cosas, acerca de cómo debemos dirigirnos como hijos del Señor. ¿Ya? Por eso dice que estamos ahora en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Hijo Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, tenemos información ahí que debemos ir adquiriendo, que debemos ir estudiando. Y hay muchos textos, fíjense ustedes, dentro de la Escritura que hablan acerca del entendimiento, que hablan acerca del conocimiento, de la sabiduría, y todas palabras estrechamente relacionadas, todas estrechamente relacionadas. Bien. Después, el entendimiento es uno de los dones más preciosos de Dios. Fíjense ustedes que este que es un don que nosotros tenemos y que podemos llegar a utilizar incluso cuando todavía no conocemos a Dios en forma intrínseca, a través de las cosas de orden secular, porque debemos tomar decisiones antes, durante y después. ¿Ya? Entonces, es un don precioso del Señor. A mí me gusta mucho la historia, fíjense ustedes, del libro de Nehemías capítulo 8 y yo he tomado un extracto acerca de esto porque el texto es muy bonito. Nehemías capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 en adelante, a ver si alguno de ustedes me quieren acompañar eh, con su Biblia, con las Escrituras, ¿bien? Y dice por ahí, en el capítulo 8 y en el versículo 1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Dice, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Dice el verso 3 y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, fíjense ustedes cómo todo el pueblo estaba prestando atención a las palabras que estaba trayendo Esdras, quien era el escriba,
porque había traído el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres, de mujeres y todos los que podían entender. Palabra clave también que tiene que ver con entendimiento, y está directamente, obviamente, relacionada. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. Entonces, de muy temprano estaban todos reunidos y congregados para poder leer y entender todo lo que Esdras, el sacerdote, estaba leyendo acerca de el libro de la ley de Moisés. Y esta historia sigue, yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, ¿bien? Pero resulta que este yo creo que es uno de los ejemplos que podemos dictar o que podemos dar con respecto a lo que tiene que ver con el entendimiento, porque esto ayuda para que nosotros también, así como ellos lo hicieron, podamos prestar atención cada vez que nos reunimos, que nos congregamos, que nos juntamos a través de, en forma presencial o en forma, a través como lo estamos haciendo ahora para que veamos que el prestar atención al libro de la ley, que es el que nosotros tenemos en nuestras manos, nos va a ayudar enormemente. Y leerlo de la forma correcta, de la forma apropiada, para poder darle el sentido a la palabra. Darle el sentido. Y darle el sentido quiere decir poder comprender, asimilar, ¿ya? Razonar lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo o estudiando, para que de esta forma entonces quede bien grabado en nuestro corazón, en nuestro ser, acerca de cómo son las cosas para Dios y de cómo nosotros deberíamos hacerlas para poder entonces eh, glorificar al Señor en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Eso es lo que espera Dios. Y eso es lo que esperaba, según lo que hemos leído recién, acerca de el pueblo de Israel por aquellos tiempos. Querían aprender, conocer, entender. Y me voy a saltar al versículo 8 de Nehemías 8, que dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y fíjense lo que dice acá. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura de modo que entendiesen la lectura. Es decir, si le están poniendo el sentido, entonces quiere decir que buscaban entender, comprender. Por eso dice de modo que entendiesen la lectura. Entonces, no va a ser esto un ejemplo para nosotros, cristianos de hoy en día, como lo hacía el pueblo de Israel por aquellos tiempos, para que nosotros también podamos entender la lectura, para que podamos comprender y poner el sentido a las palabras de Cristo, a las palabras de los apóstoles, a la palabra de Dios, para que de esta manera entonces nos veamos cada vez más animados, más entusiasmados con la palabra de Dios, para que todos los días quede más grabado en nuestro corazón y podamos con todo ánimo, con todas ganas, con todo nuestro ser, poder entonces llevar a cabo y poder ser más obedientes, de acuerdo a la palabra que Dios espera que nosotros comprendamos. Porque Dios espera que nosotros seamos disciplinados por la palabra que queremos entender, que debemos entender. Y Él por eso nos ama, porque Él quiere que hagamos las cosas bien. Entonces, debemos esforzarnos, debemos esmerarnos en entender bien la lectura, darle el sentido a todas aquellas cosas. Voy a leer un poquito más también en el versículo 9 a continuación de este que tenemos en pantalla, y dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Entonces, estaban llorando porque entendían. Y probablemente había muchos que no comprendían todo, que no entendían todo. Pero cuando llegan a entenderlo en ese instante, en ese momento, entonces se dan cuenta de que, oh, qué maravilloso. ¿Por qué? Porque le encontraban el sentido. Le ponían el sentido a las palabras. Las podían asimilar, comprender, las razonaban. Y esto ayudaba para ellos enormemente. Entonces, estaban haciendo un trabajo tan bonito, tan lindo, de poder darle el sentido a las palabras de Dios, de poderle dar el sentido a la ley, de poder entender, de comprender y todos aquellos multitud de sinónimos que habíamos visto anteriormente, en lo cual nosotros no debemos dejar de hacer y de ocuparnos en ellos,
en ese trabajo de poder entender, de comprender la lectura. Yo sé que muchos de nosotros, o todos nosotros, nos esmeramos por tratar de comprender la lectura de las palabras de Dios, porque a veces hay cosas un poco difíciles de entender. Lo dice la palabra, evidentemente, pero tenemos que ayudarnos con la palabra o con los hermanos que saben más que nosotros, para que así podamos hacer y entender igual como lo entendieron también el pueblo cuando Esdras estaba leyendo el libro de la ley de Moisés, que eran palabras de Dios. Qué maravilloso debe ser entonces. A mí me da mucho gusto, perdonen que lo diga en forma muy personal, pero a mí me da mucho gusto cuando yo hay cosas que no comprendo, que no entiendo, y que hay otro hermano que me puede llegar a hacer entender, de tal manera que yo ya tengo un poquito más de comprensión acerca de la lectura, comprensión de la lectura. Entonces, eh, debemos ser, y hay varias cosas que se conjugan justamente en el entendimiento. Uno es el interés por poder leer, el interés por estudiar más bien la palabra de Cristo, la palabra de Dios, de cualquiera de los temas que hay dentro de las Escrituras, ¿ya? El interés, las ganas, el tesón por querer aprender, por querer dar la respuesta a aquellas preguntas que nosotros tenemos. Entonces es maravilloso eso. Me da mucha alegría cuando yo puedo comprender las cosas que no entiendo y que alguien más me puede llegar a ayudar a entender. Todos pueden tener este don precioso de Dios, el entendimiento. Bien. El libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 34, dice: cuando el carcelero y su casa fueron bautizados, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Entonces nosotros entendemos y nos acordamos de este caso de el carcelero de Filipo, en Hechos capítulo 16, versículo 34. Dice, voy a leer un poquito más acerca de esa historia también, que en el capítulo 16, versículo 27 voy a leer en adelante, a ver si los que me quieran seguir en la lectura, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, puesto que había habido un terremoto, ¿bien? Dice, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Algo había entendido, algo había comprendido de lo que seguramente había escuchado, de lo que había oído de los apóstoles. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta del carcelero. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No solamente él había comprendido, no solamente él había entendido la palabra que había sido predicada por los apóstoles, sino que también toda su causa. Dice que se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que poner nuestro entendimiento, todo nuestro oído, nuestro ánimo en entender, comprender y darle la razón a la lectura cuando se trata de la palabra de Dios, para que de esta manera entonces podamos llegar a ser salvos. Yo creo que ese es uno de los primeros pasos que nosotros hacemos, el oír el Evangelio, para que entonces podamos entender y a alimentar este don precioso que Dios nos ha puesto en nosotros. ¿Para qué? ¿Qué mejor cosa que era para poder obedecer a Dios? Que para poder obedecer a Dios. Entonces hay gente que sí tiene interés. Probablemente hay gente que nosotros le hemos explicado un montón de veces y hay gente que a veces les predicamos una sola vez porque después se van arrancando porque no quieren comprender, no quieren entender que la única manera que hay para que ellos sean salvos es estudiando la palabra de Dios. Pero este hombre, el carcelero, se dio la oportunidad de escucharlos. Él tuvo temor y probablemente su temor haya partido cuando pensó que todos los presos que él estaba cuidando para que no se arrancaran, eh, 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 pensó él que se habían escapado al ver abiertas las puertas y se quería matar porque resulta que seguramente si perdía alguno de los presos, si él no se mataba, entonces seguramente
aquel que estaba a cargo de él le iba a quitar la vida por haber perdido a los presos. Entonces, fíjense ustedes que eh, es interesante esta historia también desde la perspectiva de cómo él y todos los que estaban en su casa obedecieron al Señor por haber entendido que necesitaban ser salvos, por haber comprendido esto. Aquí nadie está exento, ninguna persona en este mundo está exenta de la posibilidad que pueden tomar de poder ser salvos a través de la comprensión de la lectura de las Escrituras. A través de la comprensión de la lectura de las Escrituras. El libro de Efesios, capítulo 3 versículo 3 al 4 dice ahí, según lo que tenemos también en pantalla, dice en el capítulo 3 versículo 3 al 4 dice que por revelación me fue dado a conocer este misterio, dice el apóstol. Dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, fíjense ustedes lo que dice aquí el apóstol. Dice, por revelación me fue dado a conocer este misterio. Por tanto, leyéndolo podréis entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. Entonces, es interesante y es bueno lo que dice él para poder seguir el mismo patrón que él estaba haciendo también. A él le fue dado por revelación. Nosotros se nos ha sido revelado a través de las Escrituras todo lo que podremos entender y todo lo que debemos entender para que de esta manera entonces seamos bien llevados por este camino, el camino de Cristo, evidentemente. Bien. Entonces, es interesante lo que dice él ahí. Leyéndolo podréis entender. Leyéndolo podréis entender. Y el capítulo 5 y el versículo 17 dice, en el mismo libro también de Efesios, dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjense ustedes que evidentemente tenemos que entender las escrituras, tenemos que ayudar a otras personas también y ser ayudados a nosotros mismos a través de otros hermanos que saben un poquito más que nosotros, ¿ya? Y lo que está diciendo es que debemos, en el versículo 17, evitar ser insensatos, ¿ya? Es decir, no tener el interés para poder aprender. Dice que debemos ser entendidos de la voluntad de Dios, entendidos en la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a poder, eh, a poder saber la voluntad de Dios? Bueno, tenemos que estudiar, tenemos que poner esfuerzo en aquello, tenemos que poner el interés en estudiar para poder ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, evidentemente, es que todos sean salvos, de que todos llegamos al arrepentimiento, de que todos prosperemos y perseveremos una vez que ya somos bautizados. Todas las personas tienen esa capacidad de tomar la decisión para poder ser salvos. Hay gente que evidentemente, como decía anteriormente, no tiene ningún interés. Y a veces nosotros, puede que alguno de nosotros haya perdido un poquito las esperanzas de que esa persona quizás por ahí, por ahí que haya sido muy querida para nosotros, no tenga ningún interés en aprender de las cosas de Dios. Nosotros no queremos que nos escuchen a nosotros, queremos que escuchen a Dios. Eso es lo que queremos, eso es lo que esperamos, de que entiendan a Dios, de que entiendan su voluntad. Entonces, por eso nosotros comúnmente decimos, no está escuchando a Dios o no está dejando de prestar atención a uno mismo, sino que está dejando de prestar atención a Dios. No quiere saber la voluntad de Dios, no quiere saber por qué Cristo tuvo que ir a la cruz para que todo el mundo sea salvo. No lo quieren saber muchas veces, pero hay gente que sí. Quizás a veces es un poquito difícil encontrarlos, pero sí, hay gente como ellos. Sabiduría para aplicar el conocimiento. Santiago capítulo 1 verso 5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Nos da el entendimiento y también nos da la sabiduría para aplicar el conocimiento en nuestra vida. Entonces, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría o falto de conocimiento, entonces que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Una de las mejores cosas, yo creo que nosotros podemos pedir a Dios es sabiduría
no solamente para ayudar a otros, sino que también para gobernar nuestra propia vida. Debemos recordar el caso de Salomón también, cuando le pidió sabiduría para gobernar eh, al pueblo, y fue una de las mejores cosas que pudo haber hecho. Evidentemente, no pidió sabiduría para él mismo, para poder gobernar para poder llevar su propia vida, pero hizo una buena cosa, y es haber pedido sabiduría para gobernar y llevar a cabo un buen gobierno para su pueblo. Entonces, Dios da, y Dios le dio, y nos puede dar a nosotros también la sabiduría necesaria para que podamos hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. Eso es lo que Él espera. Pedir a Dios entendimiento. Pero ¿cuántas personas que siempre piden cosas de Dios piden y buscan el entendimiento de su divina voluntad? Muchos piden la sanidad del cuerpo, que Dios les rescate de algún peligro o crisis, pero no les interesa este don precioso de Dios que es entendimiento, la comprensión y la capacidad de entender las cosas según sea la necesidad. Todas las personas piden cosas a Dios, pero le piden cuando las necesitan. Y generalmente son cosas de orden material, son cosas de orden físico, salud, que nos ayude en nuestro viaje, claro, que nos ayude en diferentes cosas de orden secular, ¿ya? Pero yo creo que es muy inteligente de parte de la persona y de nosotros que pidamos a Dios entendimiento para que las cosas se nos sean más sencillas entenderlas, las que competen a las cosas de Dios, ¿ya? Entonces, lamentablemente la ignorancia es la maldición de muchas personas. En Efesios capítulo 4 y en el versículo 18 dice, justamente ahí, dice, el verso 17 voy a leer, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, como divagando. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, hay gente que dice las escrituras, que dice el apóstol, que tienen un entendimiento entenebrecido, está nublado, y dice que están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Porque no tienen ganas ni deseos de aprender, porque hay otras cosas que han abarcado, si no es toda su vida, prácticamente toda su vida, y que tienen que ver con cosas de orden secular o material. ¿Qué otra cosa podría haber para evitar llegar a obtener el entendimiento que Dios da a todos nosotros para que lo podamos entrenar y adecuar a las cosas de Dios? Entonces, ¿hay ese tipo de gente? Claro que sí. Por eso lo dice el texto. Entenebrecidos en su entendimiento, nublados en su conocer, en su saber, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Porque hay gente que tiene ignorancia y que a veces busca salir de su ignorancia. Porque hay gente que ha entendido que el conocimiento les da el poder para poder hacer todas las cosas. Y evidentemente el conocimiento que Dios da el poder para que las personas puedan ser salvas. ¿Ya? Entonces hay de las dos clases de personas, hay dos clases de gente. Debemos habernos dado cuenta de eso. Por la dureza de su corazón. ¿Cómo necesitan del entendimiento? ¿Cómo lo necesitan? ¿Por qué? Para salir de aquella ignorancia. Los judíos recibían las más ricas bendiciones de Dios. Recibían las más ricas bendiciones de Dios. En el Romanos capítulo 9 versículo 4 dice, voy a leer un poquito más arriba, dice, verdad digo en Cristo, no miento. Dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, dice el apóstol, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Entonces Pablo agrega, después más adelante, en el capítulo 10 y en el versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, los mismos de los cuales se estaba refiriendo en el 9, pero no conforme a un pleno conocimiento, no conforme a un pleno conocimiento, pero no conforme a ciencia, dice la versión Reina Valera. Dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, a conocimiento. Entonces,
Claro que sí, hay gente que a veces puede envanecerse en sus propios conocimientos, en que a veces tienen la razón con respecto a temas determinados. Claro, los israelitas son lo que dice el texto ahí en la pantalla. La adopción, la gloria, tenían todos los pactos, la promulgación de la ley y el culto, el culto y las promesas. Todo lo tenían ellos, todo lo habían recibido ellos. Pero por eso dice el 10:2 de Romanos, pero no conforme al pleno conocimiento. Algunos se negaban a poder entender y comprender la venida de Cristo y el motivo por el cual lo hizo. Bueno, entonces, a veces es envanecerse según lo que uno ya conoce, lo que ya entiende. Y eso no es conforme al pleno conocimiento de la verdad, de lo que dicen las Escrituras, de lo que enseñan las Escrituras, Cristo y los apóstoles, acerca de lo que es el verdadero entendimiento de todas las cosas que atañen a la vida de una persona y obviamente a la vida del cristiano. Hay muchas advertencias para nosotros, a los cristianos, acerca del peligro de la ignorancia. La Biblia habla de los que ignoran voluntariamente, según Segunda de Pedro capítulo 2 versículo perdón, Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5. Dice, voy a leer ahí, aquí, ahí mismo de mi Biblia también. Dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5 dice, estos ignoran, voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice que ignoran voluntariamente. No quieren saber. Voluntariamente se han alejado de eso porque no quieren entender, no quieren saber, no quieren adquirir el conocimiento de que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Todas aquellas cosas. La gente no lo quiere saber. Justamente, eh, una vez tenía una conversación con una persona que, obviamente, yo creo que ustedes tienen que haber topado con ese tipo de gente que son llamados a sí mismos como ateos, pero que tienen su propia versión acerca de las cosas y que no creen que todas las cosas subsisten de acuerdo y fueron creadas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen ignorancia, porque nunca estudiaron también. Todos nos hemos encontrado con gente así. Sin embargo, hay muchos que ignoran y están dispuestos a aprender. Son escasos y es difícil encontrarlos, pero ahí está nuestra labor, para que los escasos, los pocos que quieren realmente salir de su ignorancia, entonces podamos sacar provecho a ese interés que hay en ellos. Es necesario buscar la buena tierra, gente como el etíope, como Cornelio, como Lidia, el carcelero, personas que se escucharán realmente. Y esos son algunos de los ejemplos. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo el etíope una vez que ya había entendido y comprendido todo lo que Felipe le había explicado acerca de las Escrituras. Como Cornelio, que oraba todo el tiempo y que hacía limosnas, que tenía muy buenas características de orden moral y que era necesario que él comprendiera y entendiera para que se fuera salvo, él y toda su casa. Como el caso de Lidia y el carcelero también que hemos visto hace un momento. ¿Ya? Entonces, hay muy buenos ejemplos. Puede que sea poca gente los que quieran saber realmente del entendimiento que Dios puede llegar a dar a las personas para poder salir de la ignorancia. Salmo 119, versículo 169 dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra, porque tenemos que pedir entendimiento en nuestras oraciones a Dios, comprensión de lo que estamos estudiando. Marcos capítulo 12 verso 33 dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, con todo el entendimiento, y volvemos a ver la palabra entendimiento en las Escrituras transformando nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevamente dice que tenemos que aplicar el entendimiento a la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, lo que yo conversaba hace un momento atrás, de que el, nuestro ojo espiritual, nuestro ojo espiritual, el de nuestro entendimiento, ve las cosas
de otra manera cuando conocemos a Dios. Las ve de otra manera. Y eso es una transformación que está ocurriendo en nuestro entendimiento para que de esta manera entonces apliquemos bien lo que vamos aprendiendo de Dios. Primero los Corintios capítulo 14, verso 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, no es un rezo, porque debemos aplicar el entendimiento de lo que queremos expresar a Dios. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, no solamente con una bonita voz, sino que también entendiendo la letra de lo que estamos cantando a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 7 considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Lucas capítulo 24 versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Proverbios capítulo 15 versículo 14 dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades, de tonterías. Entonces, vean cómo vemos nosotros ahí qué importante es para una persona cristiana, para alguien que ha llegado a comprender primeramente en estos primeros pasos cómo debemos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, porque así podemos salir de nuestra ignorancia. Y todos los días nosotros luchamos y trabajamos para poder salir de nuestra ignorancia. Entonces, es algo que es una buena práctica, debemos realizarlo todos los días, permanentemente, día a día, y tenemos que ayudar y luchar para que otros también salgan de esa ignorancia, porque la ignorancia es el hundimiento de la persona y del espíritu de la persona. eh, y de esta forma, entonces, podremos eventualmente haber salvado a alguien más. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por su atención y que Dios les bendiga. Hermano, adelante. Muy bien, hermano Ernest, gracias. Gracias a Dios por el tiempo, la lección y lo importante acerca de lo que ya nos han dicho, nos han mencionado, entendimiento para comprender cuál sea la buena voluntad de Dios. Muy bien, vamos así entonces a orar por la lección de este día y vamos a pedir, hay varios hermanos, gracias a Dios, que podemos participar con ellos de esta oración. Por ejemplo, hermano Barney, por favor, si nos puedes guiar en la oración para dar gracias al Señor por este momento que hemos pasado acá en comunión y alrededor del Evangelio. Vamos a orar, les invito a inclinar nuestros rostros al Señor. Oramos, hermano. Amante Dios, Padre nuestro, llegamos a su trono de gloria, Señor, agradecidos por la vida, la salud, Señor, y las múltiples bendiciones que usted derrama sobre nosotros. Gracias porque su palabra bendita, Señor, es una de las más grandes bendiciones que tenemos, Señor, y la tenemos a nuestro alcance para poder meditar en ella y, como se nos ha enseñado, Señor, entenderla, comprenderla, para poder alcanzar la salvación que usted desea para nosotros. Gracias le damos, pues, Señor, por la exposición, esperando que todos hayamos entendido de manera apropiada, correcta, y todos saquemos el mayor provecho, Señor, de ella. Bendiga a cada uno de los presentes en la plataforma, como también a aquellos de donde representamos, Señor, cada congregación de tus hijos aquí. Bendiga a sus hijos en todas partes del mundo, Señor, guárdelos en estos tiempos, Señor, de problemas de la naturaleza, como tormentas, huracanes, Señor, guarde a sus hijos en todas partes. Bendiciones rogamos y pedimos por aquellos que están dolientes, enfermos, Señor, guárdelos también, provea salud para ellos. Y todas estas cosas, Señor, se las agradecemos en Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano Barney. Veo por ahí mi hermano Néstor que ya está preparado. Hermano Néstor, por favor. Bien, buenas noches a todas y todos los hermanos y hermanas. Estuvo la hermana Alicia Zamora, Harvey Fernández, Tomasita Sánchez, Víctor Manuel Molano, Marianela Sandigo, Soledad Lorca Martínez, Isabel Ramos, Erinelsa Velázquez, Julia Flores Navarro, Sandra María Espinosa Rosales. Todos ellos estuvieron aquí escuchando esta
muy, muy buena lección que nos trajo el hermano Ernest. Y bueno, les invitamos a que puedan volver a escucharla en el canal de Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Y vamos a leer algunos mensajes, parece que llegaron aquí. Oh, un momento, por favor. ¿Qué fue la cosa? Ya, aquí los tengo. Dice Jaime Fernández, saludos hermanos amados ya en la edificación. Soledad Lorca Martínez dice, muchas gracias hermano Ernest, muy buen estudio. Julia Verónica Flores dice, buenas noches amados hermanos. Sandra María Espinosa dice, se me perdió ya. También deja sus saludos para todos, se me perdió esa ahí. Así que vamos a dejarlo ahí. Queda Eh, pendiente. un momento, no se me apresure tanto. Ya, por favor. Venga ahí nomás, ya viene la cosa. Aquí estamos, ya. Ahí vamos. Mm, Aquí está. Dice Sandra María, muchas bendiciones, mis hermanos, saludos. Y eso sería todo lo que tenemos hoy día por acá, Sergio. Ya, Néstor, muy bien, muchas gracias. Vamos rápido porque después nos cortan, así que vamos avanzando. No sé si alguien tiene algún comentario que pudiera realizar, alguna consulta sobre lo que lo que el hermano Ernest ha expuesto. Yo por acá dice la hermana Jenny Gómez, dice, mil gracias mi hermano por tan buen estudio, Dios le bendiga a todos mis hermanos, bendiciones. Y sigo leyendo por acá, dice la hermana Vidalia, gracias a usted, mi hermano N, por tan excelente mensaje, Dios le bendiga y pasemos toda una feliz noche hasta mañana, dice la hermana. Eh, si alguien quiere emitir algún comentario, hagamos una seña, abra micrófono y le estaremos escuchando. Sin embargo, por acá el hermano Gilbert cita un texto, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cabeza descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la imagen misma por el Espíritu del Señor. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Y emite acá un comentario diciendo, en la denominación donde comencé, fundamentaban sus doctrinas por la mayoría de versículos, ignorando los contextos que les contradecía. Gloria a Dios por la iglesia de Cristo restaurada. Bien, comentario que el hermano Gilbert comparte con nosotros acerca de mayorías que podían ahí entonces determinar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Mi hermano Mario Peña, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches, adelante. Bueno, estamos bien, hermano, en lo que cabe estamos bien. Está yo pensando en la palabra clave que el hermano Ernest estaba manejando, del entendimiento. Y no cabe duda que hay una diferencia entre nosotros, los seres racionales, entre comillas racionales, y los seres irracionales. Y luego estaba yo pensando en la fe, que no sé en la escuela antigua si nos hacían creer a ciegas. Usted créalo porque ahí dice y créalo porque así es, y no una fe razonada. Cuando hablamos del entendimiento, hablamos de la razón, de procesar las ideas, los pensamientos, como el hermano Ernest nos decía. Entonces yo creo que nosotros debemos de tener una fe racional, como dice en Romanos 12, hablando del culto, vuestro culto racional. Nuestra fe no debe ser una fe ciega, que nada más porque el hermano me dijo, por eso lo voy a hacer, o porque el hermano fulano con cierto prestigio lo afirmó, yo lo voy a creer. Yo soy de las personas que uso un pensamiento crítico, que trato de ver el otro lado de las cosas. Y esta lección del hermano Ernest me hace recordar eso, que debemos usar el entendimiento, razonar qué es lo que estamos creyendo. Nuestra fe debe ser una fe con entendimiento, razonada, que sepamos bien, como dijo el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, porque yo sé a quién he creído. Me creí. Yo sé lo que estoy creyendo. Y para saber lo que estoy creyendo, tiene que razonar, tiene que usar el entendimiento. Así que nosotros debemos ser así, personas que razonen, que usen el entendimiento y que crean, porque somos seres racionales, no irracionales.
y no usar la vieja escuela como los padres de antes. No, mijo, usted lo va a hacer porque le digo, ya no pregunte, no cuestione, no digan nada, no tiene por qué preguntar. Hágalo, se lo estoy mandando. El Creador nos hace, el Creador quiere que nosotros usemos el entendimiento. Gracias, hermano Ernest, por su buena lección. Bueno, qué interesante acotación del hermano. ¿Algo más, hermanitos? Por acá leo por mientras voy al tiro, Néstor. Hermana Caridad dice, muy buen estudio a nuestro hermano, muy buen estudio a nuestro hermano Ernest. Dice que el Señor nos continúe dando entendimiento para salvación. Bendiciones, mis queridos hermanos, dice la hermana Caridad Gómez. Hermano Néstor. Sí, quiero seguir la línea del hermano Mario, cuando dice de la fe ciega. Hay un mandamiento ahí en Mateo 19, dice, honra a tu, perdón, 5:43, 8, dice, viste que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verso 3, 27, 22, 37 de Mateo dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando la gente dice, y a veces los cristianos dicen, yo creo en el Señor ciegamente, no están siguiendo el mandamiento. Porque Dios no quiere que creamos ciegamente, quiere que razonemos, que usemos el entendimiento para comprender realmente qué es lo que estamos haciendo. Ese es el beneficio. El mandamiento debe ser guardado. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento. Eso nada más. Gracias, Ernest. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más para recoger en plataforma de mi hermana Doris? Sí, yo quiero agradecerle al hermanito Ernest por la bendita palabra que nos ha traído esa exhortación tan buena. Que Dios lo siga bendiciendo, hermanito Ernest. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien, hermana Gracias. Doris. Sí, hermana Luz Dari. Sí, hermano Ernest, excelente mensaje, gracias por la exhortación y qué importante es para nosotros como cristianos siempre pedir a Dios sabiduría y entendimiento para entender muy bien la palabra y para enseñarlas a otros, enseñarles a otros. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias, Claro hermano. que sí. Sí, hermano. Bien, no sé si recogemos otro comentario. Estamos ya terminando nuestra lección del día de hoy. Agradecemos como siempre al hermano Ernest por el esfuerzo y la dedicación, la entrega, y a cada uno de ustedes por la asistencia que nos honran allí cada tarde, trayendo su presencia para con nosotros, para que plataforma esté viva. Y queremos invitarle en el nombre del Señor para el día de mañana, siempre a las 8 horas de Chile, y con la misma contraseña, el mismo ID, y tendremos otra interesante lección traída por algún hermano por allí que ya estará siendo anunciado. Que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso. Hasta mañana, mis hermanos. Mañana, hermano. Bendiciones para todos. Chao, Gracias. chao. Ay, Dios le Hasta bendiga mañana, a si Dios quiere. todos. Dios le Chao. bendiga. Bendiciones, Sirve. hermano, Hermanos, cuídense. Chao, hermano. disculpen la Igualmente, tardanza. hermano Muy buenas noches. Mario. Chao, Disculpando la hermano. tardanza, hermanos. Chao, Hasta mañana, hermanitos. Nos vemos chao, el jueves. hermana Con su permiso, nos vemos el Marisa. jueves. Feliz noche, Bye hermanitos. bye. Igualmente, hermana Dori. Chao, hermano. Yes. Dale la palabra a Que estén bien. Muchas gracias por el estudio. Muy buena. Miguel. Chao, chao, Miguel. Dios Chao, te cuídense. bendiga. Chao, chao. Realmente que Dios los bendiga. Igualmente. Chao. Estés Chao, bien. Hermana María Victoria, buenas noches. Hermana Doris. Hermano Rigo, no le van a dar la palabra hoy día, así que puede despedirse nomás. No tiene micrófono abierto, se lo abrí en delante, lo primero que lo hice. Ya, ya. Ah, Y que tenía reclamo el lunes, sí, pues. Sí. así que no, hoy día ya, de los primeros que le abrí micrófono. Quería ir a la Corte Internacional de La Haya. Sí, 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 Conservo, sí. Y con evidencia. conservo la evidencia para que no digan que estoy hablando sin razón. ¿Viste? Sin No, conocimiento. no, y después Sin hicieron, entendimiento. hermano, se me llamaron para Un reírse. entendimiento, exactamente. Ah, yo lo defendí a usted. No, sí, yo creo. No, Yo ¿sabes lo que creo. me dijo? Me dijo, hiciste muy bien. Qué manera de defender, ¿verdad? Sí, esa es la defensa que tenía. Eso sí que es defender
a pie firme, pues. Ese sí Sí, que es sí, sí, abogado. sí. Pero, Sí. hermano, yo le dije que hizo muy bien en reconocer el error, Ah, ya, ah, la maldad que había entonces, cometido. ya. Bueno, Y hermano, la Ya, pelota, está jugando de alguna ping-pong. manera, ¿Ubicaste al hermano Vera, Néstor? ¿Pedro Vera? sí, Sí, qué bueno. sí, lo Oye, ubiqué. ¿a Rand no hay sabido de él? Rand Mitchell, que hace rato que no sabemos. No, nada, fíjate, voy a llamarlo. Nada, ya. La otra vez me decía que estaba muy cansado. Mm, Estaba alguien que muy- visitó la iglesia en Madrid me habló de lo mismo, no sé quién fue por ahí. El hermano Oscar, que su familia había estado el fin de semana en Madrid ya. y que sí lo había notado bien Trataba- agotado, el hermano. Sí, 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 un día me dijo a mí, por eso se había salido de la de la plataforma, plataforma, claro. Que ¿eh? tenía Ya, mucho trabajo por un lado también. claro, claro. Tenía mucho trabajo. Entonces, Ok, Bueno, listo. gracias. Chau. Chao, listo. Ernest, buen Buenas trabajo. noches. Chao, Eh, chao. chao, Ernest, Néstor, digo. Chao, hermano Rigoberto. Que estén chao, bien. chao, hermano Sergio. Chao, chao, buenas noches. Chao, chao. Chao, chao, buenas noches. Eterno.